Bien, vamos a recordar un poco lo que mencionamos rápidamente en clase. La idea es que puedan llegar con algunos conocimientos al laboratorio acerca de lo que es tratamientos térmicos. Como mencionamos en clase, es un proceso que involucra calentar un material, en particular hablamos del acero, por ejemplo, mantenerlo por un tiempo a esa temperatura y luego enfriarlo. Y justamente son las condiciones de enfriamiento las que van a definir las propiedades finales. El objetivo es alcanzar las propiedades que uno desea, puede ser ablandarlo, puede ser endurecerlo, ¿sí? Y con un tratamiento térmico podemos modificar propiedades como por ejemplo la resistencia a la tracción, dureza, ductilidad. Podemos hacer que el material sea más maquinable, es decir, ablandarlo para poder maquinarlo. O también hay tratamientos térmicos para homogeneizar la composición o la estructura. ¿Sí? Cuando mencionamos, ¿se acuerdan lo del lingote que solidificaba durante la solidificación del acero? La estructura que queda no es muy homogénea. Con un tratamiento térmico se puede homogeneizar. Recuerden, siempre se aplican en estado sólido, ¿okay? No es que se lleva el acero al estado líquido, todo es en estado sólido. Algunas fotografías del proceso, ¿no? Involucra un calentamiento, como vemos en este esquema, en la imagen número 1, y luego un enfriamiento, en particular aquí por ejemplo en un baño de agua, ¿no? Y aquí vemos fotografías de componentes, unas coronas que están siendo retiradas del horno, por eso están en color rojo. Acá también estos componentes están siendo retirados del horno y listos para entrar en este caso a una poza de enfriamiento. Lo que va a ocurrir con los tratamientos térmicos es normalmente un cambio en la microestructura. Por ejemplo, si tenemos este acero que ha sido deformado en frío, los granos están muy deformes. Con un tratamiento térmico se puede homogeneizar la estructura, como vemos aquí, ¿no? Y hacer que los granos sean más uniformes. Evidentemente esto va a cambiar las propiedades y vamos a pasar de tener baja ductilidad a tener una alta ductilidad. O también podemos, por ejemplo, tener este acero, un IC 1040, ya ustedes saben que este acero tiene 0.4% de carbono, ¿sí? Y podemos hacer un tratamiento térmico de temple y revenido. Los dos tratamientos conjuntos se denominan bonificado para obtener esa microestructura. Y fíjense la diferencia en los valores de dureza. Pasamos de 145 a 262 Brinell, igual con la resistencia máxima de 50 a 85 kilogramos por milímetro cuadrado o 850 megapascales, ¿no? Evidentemente al hacerlo más duro vamos a perder un poco de ductilidad. ¿Sí? Pero la idea es esa, generar cambios en la microestructura para poder generar cambios en las propiedades. Y como mencionamos también, involucra tres etapas. La primera es un calentamiento. La temperatura de calentamiento depende de la composición química del acero, es decir, cuánto carbono, cuánto níquel, manganeso u otros elementos que tengan. Se le mantiene por un tiempo esa temperatura, lo cual depende netamente del espesor, del tamaño del componente. Mientras más grande, obviamente más tiempo. Y finalmente el enfriamiento. Y este enfriamiento puede ser lento, puede ser moderado o puede ser rápido. Si dentro del horno, por ejemplo, simplemente apago el horno, dejo el componente ahí adentro, será un enfriamiento muy lento en el tiempo, ¿verdad? Puedo retirar el componente del horno y tener un enfriamiento y dejarlo en aire quieto, tener un enfriamiento moderado, o lo puedo sacar y meterlo en una poza con agua, con aceite, con lo cual el enfriamiento va a ser mayor y las propiedades por ende van a ser también diferentes. Vamos a ver entonces rápidamente un par de videos para que se entienda cómo se hace esto en la industria. Aquí por ejemplo vemos un video de un tratamiento térmico en agua. Los componentes están a la temperatura de calentamiento o el componente que se va a tratar térmicamente. Este es el horno, ¿no? Recordemos, la temperatura de calentamiento depende de la composición del acero. Se saca el componente y está a alta temperatura, ha estado por el tiempo necesario de acuerdo al tamaño del componente y ahora pasa a un enfriamiento, y como pueden ver es un enfriamiento en agua, ¿no? Entonces ahí se introduce el componente en el agua. Ese es un tratamiento térmico, y en particular este es un tratamiento térmico de temple. Lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio en la microestructura del componente y va a hacer que se endurezca. Y acá tenemos otro ejemplo, pero ya no en agua, sino en aceite. Igual sacamos se retiran las piezas del horno, ¿sí? Las piezas están acá abajo, las que se quieren templar.
son estas de acá, y van a ser sumergidas en un baño de aceite. Les dejo a ustedes pensar si el enfriamiento es más agresivo en agua, como vimos en el video anterior, o en aceite, ¿no? O puede ser un enfriamiento en baño de sales también. A ver, piensen un poco en qué medio es más agresivo, ¿no? Y mientras más agresivo es el enfriamiento, es decir, más rápido ocurre todo, mayor endurecimiento en el material. Acá están las piezas, se sumergen en aceite, se prende evidentemente porque tiene cierto nivel de flamabilidad. Y ese es el tratamiento térmico, un tratamiento térmico de temple en aceite. Bien. Existen diferentes tratamientos térmicos, cada uno de ellos a diferentes condiciones. Como ya mencionamos, la temperatura de calentamiento depende de la composición del acero, y para eso, para determinar la temperatura de calentamiento, recordemos un poco el diagrama de fase hierro-carbono que vimos en la última clase. Se han asignado, digamos, nombres para las líneas, ¿no?, que dividen los campos entre las fases, de acuerdo a esta nomenclatura. Por ejemplo, A3 es el nombre que ha recibido la línea que divide el campo de la austenita del campo de la austenita más ferrita. Esta sería A3. ACM es la línea que divide el campo de la austenita del campo donde hay austenita más ferrita primaria. Cementita primaria, que vendría a ser este campo. Esta es la línea ACM. A1 es esta línea, la que corresponde básicamente a la temperatura eutectoide para el caso de los aceros hipoeutectoides, es decir, que tengan menos de 0.8% de carbono, sería esta A1. Y esta línea de acá viene a ser la conjunción de A3 con A1, y por eso se llama A31, que es la que tiene. Para los diferentes tratamientos térmicos hay recomendaciones de temperatura que tienen que ver, por ejemplo, para un temple o un normalizado se recomienda que sea A3 más 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, es decir, si mi acero tiene 0.4 de carbono, la temperatura de calentamiento va a ser la que viene dada por A3, en intersección con este eje, más 50 grados centígrados. ¿Sí? La idea es que el acero esté completamente en estado austenítico, y a partir de ese estado austenítico es que se enfría, ¿no? En otras palabras, cuando hemos visto el video del componente que sacan del horno, ese componente ha estado a una temperatura en este rango, en donde ha estado 100% en estado austenítico, y luego es enfriado en agua. Al ser enfriado en agua, va a haber un cambio en la microestructura, ¿sí?, que no es el mismo cambio que si estuviéramos, por ejemplo, analizando un enfriamiento aquí, porque recuerden, los diagramas de fase se han construido para enfriamientos muy lentos. En cambio, el enfriamiento, por ejemplo, en agua es súper rápido, es diferente a lo que ocurre aquí, ¿sí? Entonces, va a haber una transformación de la austenita, ya no en perlita y ferrita, sino en un nuevo constituyente que se llama martensita. Bien, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo para el acero 1045, quiere decir que tiene 0.45 de carbono. En nuestro diagrama de fases está aquí, 0.45 de carbono, y la recomendación es A3 más 50 grados centígrados para un tratamiento térmico que se llama normalizado, ¿sí? Entonces tenemos que determinar este punto A3 y sumarle 50 grados centígrados. ¿Cómo hacemos eso? Tan simple como utilizar triángulos semejantes en este diagrama. Aproximamos todo a líneas rectas, como vemos aquí, y hacemos allí triángulos semejantes. Aquí podemos verlo, ¿no? 723, 910, 0.8, estamos analizando el de 0.45, por triángulos semejantes, esto es 0, podemos sacar el punto A3, y a eso le sumamos 50 grados centígrados. A3 sale 805, por lo tanto la temperatura de calentamiento será 805 más 50, 855 grados centígrados. Listo. Para terminar esta introducción para el laboratorio, podemos tener diferentes tipos de tratamiento, ya lo mencioné, los que ablandan el acero y los que lo endurecen. Los que ablandan se conocen como tratamientos de recocido, y dentro de los tratamientos de recocido hay varios tipos: de regeneración o total, recocido contra acritud, recocido para aliviar las tensiones, o un recocido de globulización. La diferencia entre ellos es la microestructura de partida, ¿no? Por ejemplo,
para un recocido de regeneración yo puedo partir de cualquier microestructura. La idea es, no importa cómo empiece mi material, mi acero, con ese recocido yo puedo regenerar la microestructura, de ahí viene el nombre, ¿no? Y tener una microestructura de partida para cualquier otro tratamiento. Si yo, por ejemplo, deformo un material, ¿no?, con un alto nivel de deformación, si hago procesos de maquinado, hago procesos de doblado que generen deformación, acritud o alivio de tensiones, puedo calentarlo para luego aliviar esas tensiones que se han generado. Esos son estos dos recocidos, contra acritud o deformación muy fuerte y contra alivio de tensiones. O, perdón, recocido de alivio de tensiones, ¿no? O si tengo un acero que tiene una microestructura muy dura, puedo globulizar la microestructura para que sea más blanda y de esa manera poder maquinarlo, por ejemplo, darle la forma que yo quiero, ¿no? Esos son los tratamientos que ablandan el acero, incrementan la ductilidad, bajan la dureza. Y por otro lado tengo los tratamientos que endurecen el acero, le dan resistencia mecánica o incrementan la dureza. Y son el normalizado, el bonificado y dos tratamientos particulares que son el Austempering y el Martempering, ¿no? El bonificado involucra templar el acero, enfriarlo en un medio relativamente agresivo, como por ejemplo lo que vimos en los videos, agua, aceite. Y luego del temple tiene que ir acompañado ese tratamiento de todas maneras de un revenido. Nada se puede usar solamente en estado de temple. Esa combinación se llama bonificado. Tanto la temperatura de normalizado como la temperatura de temple, para el caso de los aceros y protectoides, la recomendación siempre es a 3 más 50 grados centígrados. Austempering y Martempering son dos tratamientos que ocurren a temperatura, una parte del tratamiento ocurre a temperatura constante, eso lo vamos a ver con calma en clase, ¿sí? Y el normalizado es un tratamiento que involucra también un calentamiento, pero el enfriamiento ya no es en agua, aceite, sino que es al aire. Entonces la microestructura que vamos a tener va a ser una microestructura fina, por lo tanto una buena dureza, una buena resistencia, ¿sí?, pero diferente a la que obtenemos con un temple, ¿no? En el temple, ya mencionamos, se forma martensita, en el normalizado no se forma martensita. Independientemente de la microestructura, ambos tratamientos están orientados a incrementar la dureza, a incrementar la resistencia mecánica de los materiales. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, van a trabajar con un acero en particular, van a determinar la temperatura de calentamiento, y ahora saben cómo hacerlo en función del porcentaje de carbono, y luego van a hacer varios de estos tratamientos. En particular, van a calentar piezas, ¿no?, del acero a diferentes, diferentes piezas a la misma temperatura de calentamiento. Van a sacar una, van a dejarla en el aire, eso sería un tratamiento normalizado. Otras las van a meter en agua para hacer un tratamiento de temple, en aceite para hacer un temple al aceite. Y van a dejar seguramente también unas en el horno para hacer un recocido de regeneración o recocido total. Entonces van a ver todos los enfriamientos muy lentos, moderados y enfriamientos agresivos. Y a las piezas que les hagan temple van a hacerles un revenido a diferentes temperaturas. Y van a ver también cómo hacer el revenido a distintas temperaturas genera diferente dureza. De manera general, mientras más alta es la temperatura de revenido, menor es la dureza, pero mayor es la tenacidad. ¿Ah? Bien, entonces con eso creo que pueden ir tranquilamente a su laboratorio. Para la primera parte van a hacer luego in situ ahí trabajando con los hornos de manera experimental, y ya luego en clase al siguiente miércoles veremos ya la teoría con mayor detenimiento. Muy bien.